Bienvenido a Iglesia Iberoamérica. Esperamos que esta prédica sea de bendición para su vida. Dios les bendiga. ¿Estamos listos? Aleluya, aproveche, salude el que está cerca de usted. Dígale, oh Dios te bendiga, qué bueno verte, qué bueno que estás aquí. Oh, qué bien te miras. Tienes cara de domingo. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo el Salmo 51, pero antes vamos a estar leyendo de segunda de Samuel, y vamos a estar leyendo la historia de cuando David, que no había ido a la batalla con los amonitas, porque ya cuando iba se cansaba y su ejército le dijo que no querían que él fuera, se queda en su casa, el palacio, y un día se levanta y va y se asoma y ve a una mujer muy hermosa que se estaba bañando desnuda. ¿Conoce la historia? ¿Conoce la historia? Bueno, vamos a refrescarla aquí ahora. Primero quiero leerle dos versículos en la epístola a los Romanos, del apóstol Pablo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Allí estamos todos los seres humanos, por eso el Padre envió a Jesucristo para que diera su vida por nosotros, porque todos nacimos ya siendo pecadores. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, la consecuencia de pecar trae muerte espiritual, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora vamos a segunda de ¿cuánto dije? De Samuel. Vamos a comenzar en el versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo, era casada. Envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ella no se opuso, quizás pensó cómo decirle que no al rey, no le disgustó. ¿Dónde me quedé? Y envió David mensajero y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Qué versículo? El 4, vamos al 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo, el esposo. Y Joab envió a Urías a David. Estaban en el frente de batalla, al otro lado del Jordán, con los edomitas. Cuando no eran los edomitas, eran los ¿qué? Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Él estaba actuando allí porque él había traicionado a este hombre bueno. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real.
Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Le salió el tiro por la culata a David. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Lógicamente seguro que Urías sospechó. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tienda. Y mi señor Joab, jefe del ejército, y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Estaba demostrando que era mucho más justo que David. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. ¿Hasta qué punto un hombre como David, temeroso de Dios, a quien Dios escoge para que sea el rey de su pueblo, hasta qué punto cayó por codiciar a una mujer que no era su esposa? Con razón dijo el apóstol Pablo: el que crea estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, hermanos, la salvación hay que cuidarla con temor y temblor, tanto en hombres como mujeres. Si queremos agradar a Dios, si queremos ir al cielo, tenemos que cuidar celosamente nuestra salvación. Desde que comencé a leer esta escritura he notado que todos se quedaron muy calladitos. Espero que ninguno de ustedes se estén mirando en el espejo de David. Y David lo convidó a comer y a beber con él, como que era un privilegio tenerlo a la mesa del rey, hasta embriagarlo. Todo era un plan que David había hecho para obligarlo a ir a acostarse con su mujer y echarle el hijo como si fuera de Urías. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Nunca él vio a su esposa, ni ella lo vio a él. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. David está condenando a muerte a este hombre justo y envía la carta precisamente por medio de él. Si Urías hubiera abierto la carta, la hubiera leído y se hubiera enterado muy bien. Pero era un hombre íntegro. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabe de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais que los que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes?
¿por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías, Eteo, es muerto. Fue el mensajero llegando con todo David, todo aquello a que Joab le había enviado, y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, lágrimas de cocodrilo. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. David no tuvo en cuenta que Dios ve todo, Dios sabe todo, Dios está en todas partes. Y eso es un recordatorio para nosotros. Podemos ocultarnos de todos los demás, menos de aquel que sus ojos recorren toda la tierra y que aún conoce, ¿qué cosa? Nuestros pensamientos. Bueno, si usted quiere después, lea la amonestación del profeta de Dios, Natán, a quien Dios mandó a exhortar a David. Y cuando David vio ya que su pecado había sido descubierto y el castigo que Dios le dijo que le iba a dar por medio de Natán, entonces David, arrepentido, escribe el Salmo 51. Por eso los llevé tanto a la historia, lo que pasó, para que leamos el Salmo 51. Busca el Salmo 51. Este es un salmo donde David está hablando a todo lo que él estaba pasando y pidiéndole a Dios que tuviera piedad. Recordemos que en el libro de Proverbios dice, el que confiesa su pecado y se aparta. Dígalo conmigo. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero primero hay que confesarle a Dios el pecado, demostrarle que uno está arrepentido, apartarse, no volver a hacerlo, y entonces la promesa es que alcanzaremos misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Note cómo él se portaba como el que no había hecho nada malo. Se llevó a la mujer de Urías, durmió con ella, la embarazó, y cuando manda a buscar a Urías, tratando de cubrir su pecado, le salió el tiro por la culata, después lo manda a que lo mate. Él no usó la espada, pero él mandó a Joab, que era el jefe del ejército, que era sobrino de David, lo manda, ponlo en un lugar donde esté seguro. ¿Qué fue esto? ¿Un crimen? ¿O no? Fue un crimen. Un
crimen terrible, hermano. Porque yo reconozco mis rebeliones, versículo 3, y mi pecado está siempre delante de mí. La paga del pecado leímos en Romanos. ¿Qué cosa es? La paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte espiritual. Una persona que ha tenido experiencias profundas con el Señor, que ha disfrutado de su gloria, y de pronto va cediendo, se va descuidando espiritualmente, cae en pecado. Y esta fue la experiencia de David, y es la experiencia de cualquier cristiano, cristiana que se descuida y peca contra Dios, y naturalmente peca contra el prójimo. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Trato de olvidarlo. Me acuesto, me quedo dormido, pero me despierto en la noche y el pecado que cometí está delante de mí. No puedo olvidarlo. Oiga, es algo terrible, ¿no? Contra ti solo he pecado. Y yo escribí aquí hace tiempo, y contra Urías también. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Cuando habla de hisopo está hablando de cuando el sacerdote metía este hisopo en la sangre del animal y lo esparcía en el sumo sacerdote, en el lugar santísimo, para purificar todo lo que había en el lugar santísimo. David con esta imagen le dice al Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Hazme oír gozo y alegría, porque desde el momento que pecó, perdió el gozo de la salvación. No sé qué pasó, hermano, pero cuando comencé a decir de qué íbamos a tratar, no sé, pero como que cayó un manto así y se me quedaron todos serios. Pero si usted no pecó como David, no se preocupe. La razón de tratar este asunto es para que, como dijo el apóstol Pablo, el que quería estar firme. Porque hay un montón de tipos de tentaciones. No es solamente el sexo, un montón de otros tipos de tentaciones. Por ejemplo, ver algo que no es suyo en un lugar donde usted no lo puso. Vamos a suponer un refrigerador que no es su refrigerador. Y si es el refrigerador de la casa del Señor, con más razón. Y usted lo abre y ve 2 jamones allí. No, quedaba un jamón. Es una historia que me contaron. Y ese jamón estaba dedicado porque lo donó un hermano. Dedicó 2 y uno de ellos se puso en una canasta porque la persona no quería pavo, y se dejó el otro para otra canasta. Pero cuando fueron a buscarlo, el jamón había desaparecido. Bueno, estaba en la casa del Señor. A lo mejor el Señor dijo, déjalo ahí para este hijito, esta hijita mía.
y me lo llevé. ¿No dice acaso el decálogo, los 10 mandamientos, no hurtarás? Hurtar o robar es coger lo que no es de uno, lo que no le han autorizado a uno tomar. Así que no solamente pecado es caer en una tentación de la carne, como es el sexo, pero una tentación de la carne también es coger lo que no es de uno, como un jamón, por ejemplo. Oiga, se roban las cosas en la iglesia. No quiero asustarlo, hermano, pero aquí la historia de 39 años que llevo de pastor aquí, les voy a contar. 31 de diciembre, cada año, en el culto de fin de año, los hermanos trayendo ollas con comida, dejarlas ahí en la cocina, venir a buscarla después. ¿Y dónde están mis ollas? Oiga, si usted supiera cuántas ollas se perdieron aquí. No, también un microwave se desapareció. Bueno, se han desaparecido carteras aquí, por eso le digo a las mujeres, si usted va a venir al altar a orar, tráigase su cartera. Porque aquí viene gente que no se han convertido, no han nacido de nuevo, y algunos vienen precisamente para eso. En una boda aquí, a mi nuera Mirna, la esposa de Juan, se sentó allá atrás, dejó su cartera allá, y cuando la fue a buscar se había desaparecido, con todos los documentos. Naturalmente no fue un cristiano, no fue una cristiana, fue un ladrón. Pero como no sabemos quién es ladrón, cuídelo. No se descuide. No, aquí los ángeles me lo cuidan. ¿Por qué le vas a echar esa carga a los ángeles? Cuídalo tú. Entre col y col una lechuga. Hay distintas clases de tentaciones. ¿A poco no? No es que yo vi eso ahí solito y dije, ay, ¿para qué solito? Me lo llevo para que esté acompañado. Ya dije. Versículo 6. ¿Dónde me quedé? Hazme oír, el 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Quiere decir que desde que pecó David con la mujer de Urías, después que mandó a matar a Urías, aquel gozo que lo caracterizaba, que lo hizo escribir tantos salmos maravillosos de su comunión con el Señor, todo eso desapareció, porque el pecado mata. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y gracias a Dios que en su misericordia, cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios nos perdona, y cuando Él perdona, no es como nosotros los seres humanos, es borrón. Dígalo, borrón. En el Antiguo Testamento, uno de los profetas dice lo que Dios dijo, que Él toma nuestros pecados, los echa en lo profundo del mar, y que no se acuerda más de nuestros pecados. Porque cuando la sangre de Jesucristo limpia, limpia. No queda nada. Los seres humanos somos distintos. Ok, yo te perdono. Pero si me la vuelves a hacer, prepárate. Y cuando uno esto sucede mucho en los matrimonios. Amor, perdóname, mira que fue un desliz solamente, pero yo solo te quiero a ti. Ok, te perdono. Vamos a seguir adelante.
Pero cuando vuelve a pasar alguna cosita, otra vez me la estás haciendo. Porque acuérdate que te perdoné aquello y aquello se vuelve a sacar otra vez. Gracias a Dios que Dios no es como somos nosotros. Cuando Él perdona, perdona. No les dio gozo saber eso. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Versículo 10. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este corazón que tengo me traicionó. Pero tú renuévalo, cámbialo. Haz un corazón verdaderamente limpio y temeroso tuyo dentro de mí. Porque nosotros, hermanos, no nos podemos cambiar. Si Dios no nos cambia, no vamos a cambiar. El cambio solamente lo puede dar Dios con el nuevo nacimiento. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Algo terrible que después de tener el Espíritu de Dios en nosotros, por culpa de nuestra debilidad, de ser tonto, de ser tonta, vayamos a perder lo más maravilloso, el gozo de la salvación, y dejar de sentir que su Espíritu mora en nosotros. Los entristecí, pero esto es lo que sentí predicar. Vuélveme el gozo de tu salvación. Si pide que se lo devuelva, es porque lo había perdido. Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Ahora, presta atención. Cuando David le pide a Dios que lo renueve, que espíritu noble lo sustente, etcétera, etcétera, después de confesar su pecado de corazón y volver a sentir el gozo de la salvación y que el Espíritu de Dios estaba nuevamente con él, entonces él asegura que él enseñaría a los transgresores el camino de Dios y los pecadores se convertirán a ti. Cuando uno tiene una experiencia así como la que tuvo David, uno no puede callar ese testimonio y tiene que compartirlo con aquellos que viven lejos de Dios, diciéndole: tú estás en pecado, no tienes gozo, no tienes paz. Yo estuve como tú, pero le pedí perdón a Dios y Él me transformó y me volvió ese gozo que yo había perdido y la paz que yo había perdido. Y te invito para que tú también aceptes a Jesucristo. ¿Sí lo entendió? Cuando uno se sabe perdonado, uno quiere compartir eso con los que están cautivos por el pecado. Líbrame de homicidios. Ya había cometido uno. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Cuándo? Después del arrepentimiento y el haber sido perdonado. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque mientras que no había confesado su pecado y no había sido perdonado, David, el cantor de Israel, había dejado de componer y de cantar. Había tristeza, había pesar en su corazón. Pero una vez que uno se reconcilia con el Señor, todo cambia y nuevamente uno vuelve
a publicar las grandezas que Dios hace en el corazón de los perdones, de los pecadores, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quiere ese holocausto. Los sacrificios de Dios son, ¿están leyendo o no? Versículo 17, ¿cuáles son los sacrificios que Dios espera de nosotros? El espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero para que Dios perdone, tiene que haber un corazón contrito y humillado. Ese corazón Dios no lo va a despreciar, porque Él conoce, Él sabe si el arrepentimiento es genuino o si no es genuino. Si es genuino, hay lágrimas. Si es genuino, hay pesar por haber ofendido a Dios. Si es genuino, uno gime por ese perdón que uno sabe que necesita para nuevamente poder tener comunión con Dios. A Dios no lo podemos engañar. El arrepentimiento tiene que ser genuino. Oiga, por ejemplo, en el matrimonio se pueden llorar lagrimitas de cocodrilo. Viejita, perdóname. Sé que se me fue la mano. Casi te rompo toda la cara, pero tú sabes que cuando uno es humano, pero te juro que si tú me perdonas, sobre todo no me llames la policía. Y la mujer piensa un poquito y dice, si lo denuncio, ¿qué va a pasar conmigo y con los niños? Porque él es una bestia, pero trabaja, paga la renta, me da para el gasto y después, bueno, si tengo que aguantar una que otra paliza, mejor que se quede aquí. Sí, está bien, te perdono, pero eso no va a durar mucho. Él va a hacer lo mismo, sobre todo si toma. Y uno puede engañar a otra persona, pero es imposible engañar a Dios. Ahora se están riendo un poquito. Qué alivio, porque viene una segunda escuela dominical y si voy a tener la misma experiencia, que se me van a quedar así tan serios, tan sombríos, y no puedo cambiar de predicación porque tiene que ser la misma. Entonces te agradarán. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Cuando haya arrepentimiento, cuando haya perdón, va a haber gozo en el corazón, va a haber comunión nuevamente. Y ahora Él se va más allá como cabeza de una nación, como rey de las 12 tribus, Sión. ¿Dónde estoy? Haz bien con tu benevolencia a Sión, 18. Aquí está a la nación. Edifica los muros de Jerusalén, que siempre estén firmes. Los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerro sobre tu altar. Al tú perdonarme, al yo tener nuevamente comunión contigo, toda la nación va a estar siendo bendecida, porque Él era el... Aquí tengo algo que escribí hace muchos años sobre este salmo.
porque he predicado mucho sobre él. David está reconociendo: no tengo nada a mi favor, ni el ser rey, ni el haber sido ungido por Samuel con aceite santo, ni en haber librado a Israel de Goliat y los filisteos. Clamo a tus misericordias y piedades. Como no tenía nada a su favor, clamó a la misericordia de Dios, a las piedades del Señor. Y esto contó para David y cuenta para cada uno de nosotros. Porque, hermano, no nos engañemos. Todos estamos expuestos a faltarle a Dios. Estamos viviendo en un mundo hostil. Estamos llenos de tentaciones, de pruebas. Y mire, gracias a Dios aquí no tenemos eso, pero en nuestros países sí. Y la mayoría de nosotros lo padecimos. Por lo menos yo lo padecí. Desde niño, después de salir al ministerio, después de casarme, tener una pobreza extrema. Y cuando uno no tiene que llevarse a la boca, o que llevar a la boca de los hijos, uno puede ceder a una tentación, como es robar para alimentar la familia. Un ejemplo: o que vengan y nos ofrezcan un negocio fácil aparentemente. No tienes que hacer nada, no te preocupes, solamente lleva este paquetito y yo te voy a dar tanto. Hay un programa en el canal DirecTV 410 y tiene unos programas ahí sobre la frontera de los Estados Unidos, frontera de Canadá, frontera de ese país allá en que tú lo ves. ¿Quién dijo usted? Ya. Sí, bueno, de los Estados Unidos y Australia, que es un continente, es una isla, pero prácticamente un continente, pero la frontera allí es por barco, por aviones. Oiga, y la gente llegan haciéndose los tontos, queriendo engañar. La maleta es suya, sí, usted sabe lo que lleva aquí, oh, sí. Y empiezan y cuando vienen a ver, alguien me lo puso. Estaba viendo uno que decía: pues sí, esta maleta es de mi mamá. Ay, pero mi mamá no coge droga, ¿cómo es esto? Y oye, estaba llorando la muchacha, yo no sé si sería cierto. Pero como la gente, siendo culpable, porque los descubren regularmente, porque van muy nerviosos. Y entonces empiezan a conversar con la persona, y a conversar y a sacarle hasta que los agarra. Algunos por su vicio, dice: está bien, yo voy a llevar la maleta o el paquete. Otros porque tienen una necesidad muy grande. Así que imagínense que uno, siendo cristiano, cristiana, pero está pasando una prueba terrible y viene alguien y te dice: no tienes que hacer nada. Tú llevas este paquetico y se lo entregas a fulano de tal y te voy a dar tanto. En primer lugar, estás haciendo algo ilícito. Desde el momento que te dicen este paquetico, uno tiene que sospechar que esto no es una libra de azúcar lo que me dieron. Entonces, ¿por qué traje esto, hermano? Sencillamente porque el enemigo es malo, que el Señor lo reprenda.
tenemos que agarrarnos de las promesas del Señor. Y miren, Él no nos deja ser probado, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Cuando habla aquí de tentación, entiéndalo como prueba también, una tentación, una prueba, donde uno puede fallarle a Dios en medio de esa prueba, esa tentación. Pero dice Pablo ahí en 1 Corintios 10 que Dios no dejará que seamos probados más allá de lo que podemos soportar, que juntamente con la tentación o la prueba nos dará también la salida. Termino con esto. Una escritura que a mí no me gusta leer y he predicado en 63 años, muy poquito. Cuando Abraham, Dios le pide que le sacrifique a Isaac. Sobre todo como padre, es algo que yo no puedo leer, me duele el corazón. Sin embargo, Abraham, que era tan fiel a Dios, era su único hijo, porque tenía ya al mayor, pero ese no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa es Isaac. Y le dice, sacrifícamelo, como sacrificar una oveja. Y él lo lleva para sacrificarlo. Lleva la leña, lleva todo, lleva la forma de prender la leña. E Isaac le dice, padre, llevamos la leña, llevamos todo, pero ¿dónde está el sacrificio? Ya el muchacho estaba grandecito, avispado. Y Abraham le dice, Dios se proveerá de cordero. Fue un acto de fe, sí, pero agarra al muchacho y lo amarra. Imagínense los ojos de Isaac, cómo lo mirarían a su padre, ¿qué está haciendo? Y lo pone sobre la leña. Cuando Dios le dice, detente, Abraham, y mira, y hay un cordero que estaba enganchado por los cuernos de un árbol donde no podíamos salirse. Entonces desata a su hijo y sacrifica al cordero. Quiere decir que la tentación llegó hasta lo último, pero en el último momento Dios le dio la salida. Así va a ser con cada uno de nosotros. Dios no permitirá al diablo que seamos probados más de lo que podemos soportar, que juntamente con la tentación nos dará también la salida. En otras palabras, no hay excusa. Mire, pastor, sí, yo cometí adulterio. Pero mire, pastor, usted sabe, la carne es débil. Y mire, la vieja está buena. Se me tiró encima. ¿No pudiste huir? Sí, yo pude, pero la carne es débil. Entonces Dios te dio la salida, pero tú no quisiste ir por la salida. Ahora sí están entendiendo bien, pero ya terminé. Gracias, Padre, por tu palabra. Reconocemos que aunque nacimos de nuevo, somos tus hijos, tus hijas. Pero reconocemos que todavía habitamos en un cuerpo caído. Gracias por haber estado con nosotros. Nos gustaría que nos visitara en Iglesia Iberoamérica, 2805 Belgrave Avenue, Huntington Park, California 90255. O si desea contactarnos, puede llamarnos a nuestro teléfono 323-588-1611 o escribirnos a info@ministeriosiberoamerica.com.